La mayoría de veces nosotros pensamos en esta doctrina vemos y crecemos con este tipo de doctrina que nos dejan ver la realidad del corazón de Dios. La salvación no es un acto de estudio, la salvación ha sido un acto de una obra redentora. Hace mucho tiempo alguien, escritor del Nuevo Testamento, académico del Nuevo Testamento, puso esta serie en una de sus cartas, en una de sus notas y reverencias a un hombre que estaba hablando con él, que estaba perdido en la fe cristiana. Y él salió a aducir lo que era un convencimiento o un complacimiento en la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, que vino a hacer, que vino a procurar, que vino a dar y que vino a recatar. Y él respondió las preguntas a un seminario teológico. Él vino a salvar, a sobreguardar a su iglesia. Una obra absolutamente infinita, una obra absolutamente salvadora de su iglesia. La iglesia va a poder experimentar durante sus tiempos en la tierra, va a poder experimentar y está experimentando cosas que realmente conllevan a la vida de Cristo. Estamos en la era de la iglesia y nosotros estamos tratando este tema también a sola, fuera de cámara, con respecto a lo que es la expiación, la doctrina eclesiástica de la iglesia. Y nosotros escogimos de todas las cartas de Pablo, nosotros escogimos esta carta de la carta de Efesios. Porque la carta de Efesios también se registra como la iglesia en Apocalipsis. Nosotros estamos brumeando estos pasajes, pasaje por pasaje, versículo por versículo, para que Dios nos dé claro una realidad en esta era de la iglesia, hacia dónde vamos, con quién estamos unidos. Es obviamente que en el capítulo 1, el capítulo 2 de la carta de Efesios, la palabra unión o unidad aparece más de 5 o 15 veces entre versículos. Pero también aquí ya Pablo comienza a hablarnos en los versículos que vamos a ver, capítulo 2, versículos 5 al 8 y el 9 o el 10. Pero antes de eso, déjame decirte unos breves consejos que he entendido con la fe cristiana y la iglesia. No se nos pierde de vista que somos sobreguardados, sobresalvos. La palabra que R.C. Sproul usaba mucho era la operación. Él opera. La palabra que usaba también era el mecanismo. La palabra que también usaba era el metalolismo. La palabra que usaba también era la metamorfosis. R.C. usaba palabras sinónimas que le daban compal a lo que él quería decir, como también yo le puse la eficacia de la oración en la iglesia. Y eso lo vimos antepasadamente la sesión antepasada. Pero también nosotros tenemos que decirle aquí la obra de la salvación en su iglesia. Hermano, usted sabe que usted puede ir a donde usted quiera. Usted puede esconderse donde usted quiera. Usted puede hacer como usted quiera, la manera como usted quiera y como usted entienda. Pero si Cristo lo ha salvado, Cristo lo va a guardar hasta el fin. Y si Cristo lo va a guardar hasta el fin, Cristo quiere que usted entienda que usted no puede hacer nada para escapar de su salvación. ¿Cuáles son los elementos que requiere una salvación eficaz, una salvación operaria que Cristo ha hecho con su iglesia? Que usted le obedezca, que yo le obedezca, que miremos la vida a la plena realidad de que estamos en este mundo, estamos en un peregrinaje y que Él volverá por su iglesia y esa iglesia requiere estar en oración, eficacia de oración. Requiere estar tacha, sin mancha, apartada para Dios. Requiere
estar plenamente en sus valores, en lo que Él quiere para el aquí y la ahora con la iglesia, en lo que Él quiere en el mañana. Un artículo o un resumen de una iglesia anglicana, eh, es de Estados Unidos, de Michigan, o creo que es de... Pero tengo aquí el artículo, no me recuerdo la dirección de la iglesia. Escucha lo que dice este gran resumen. Nosotros como líderes y pastores hemos visto que nuestra iglesia aumenta en membresía, pero no aumenta en servicio y espiritualidad a la hora de poner las manos para servir a la obra que Dios nos ha dado como el regalo infinito y merecido al servicio de los demás. Somos una iglesia grande con una buena membresía, con unos buenos miembros, pero con una mala perspectiva acerca de Dios y lo que Él quiere como iglesia con nosotros para el mundo. Oh, wow. Pero hay otra iglesia metodista libre. Ya ustedes saben cuando hablamos de iglesia libre, que dice, estamos esperando a nuestro Señor, pero con los ojos abiertos, no cerrados, orando por el otro. Estamos conmovidos por las obras de Cristo, pero algunas veces la confrontamos con la obra de la carne. Estamos propuestos a vivir una vida constante de abundancia, pero se nos pierde de vista algunas veces el enfermo, el que necesita de mi tiempo, de mi hora, de mi espacio, de mi comida, de mi dinero. Y eso es realidad. Eso es una realidad notoria. Eso es una realidad real. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y la realidad es que Cristo vino al mundo, lo dio todo y a obrar, obró en plena salvación, compasión, desnudo con los demás. Cristo se abrió por sí solo. Cristo se abrió. Cristo lo dio todo en base a gente como tú y como yo, que éramos malos, que estábamos muertos. Porque Pablo lo va a decir aquí. Escucha los pasajes del versículo 5 al versículo 8, 9 y 10 de Efesios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve cuál es el conjunto. Dios te ha preparado buenos pastos. Dios te ha preparado una buena mesa donde tú puedas compartir en esas obras con otro de ese don de salvación. Pero la palabra amétopos, que es la palabra amétopos, que es la palabra fe y don. Fe y don. Cómo Cristo nos apartó, cómo Cristo ya nos sentó y cómo Cristo ya está operando con su espíritu en nosotros por la palabra metopos. La palabra metopos que aparece en el versículo 8, por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, putos, purostos. La palabra don, que ese don fue imputado en la iglesia. ¡Bum! Y eso es un don clavado que la iglesia no tiene otra cosa que hacer que es revelar la obra redentora y salvadora de nuestro amado Señor Jesucristo. Sea dentro de tu comunidad de fe o sea fuera de tu comunidad de fe. En el griego
La palabra epipustopus es la palabra que origina que Dios hizo en Cristo un don específico para gente específica en un tiempo específico, para un rebaño específico, para un remanente específico y para aquellos que están amarrados y arraigados a la obra que Dios ha preparado para andar en ella. Hermanos, es sinónimo que Pablo tiene que decir, no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Es la gracia que sostiene a la iglesia y es el don de la fe que promueve una salvación manifestadora o eficacia. Todo, absolutamente todo, amarrado en una realidad sinónima. Todo, 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 todo. En Él estábamos muertos en pecado. Él nos revivió. Él vive en nosotros y Él nos vive reviviendo de nuestro pecado. Nosotros vivimos muriendo con el pecado y Él nos vive reviviendo. Pero Él nos vive reviviendo porque Él tiene que vivir dentro de nosotros como una iglesia que se fortalece por la obra que Él ha preparado para que nosotros andemos en ella. Es el don de salvación en la fe que promueve una iglesia, una obra constantemente de salvación. Él salvó a su iglesia y Él glorificará a su iglesia. Él volverá por su iglesia y Él se sentará en su iglesia. Pero la palabra que Él nos sentó en los lugares celestiales es un modo de que ya Él no glorificó, ya Él no justificó, ya Él, ahora lo único que esperamos es que este cuerpo de humillación sea estumusus, sea desaparecido, y la palabra mutiforme o la palabra que viene transformosis, que ahí viene la palabra transformación absoluta al nivel absoluto. Es cuando nosotros dejemos esta tierra y seamos en la ascensión, a no arrebate, no quite este cuerpo de mal y nos vista de un cuerpo totalmente como Él es. A través de los años he aprendido que la fe no se fortalece por nada más de un espíritu que tiene poder. Yo no tengo poder. Yo no soy mago, como en el Antiguo Testamento. Yo no ando alusionando. No, yo tengo un don. Y ese don promueve mi fe. Porque yo vivo como salvo, no como condenado. Y ese poder que actúa en mí vive haciendo que mis obras sean de buenas evidencias al señorío de Cristo en la fe. Las dos sustancias son previas, tanto la obra y la fe. Es decir, yo soy hechura, criado. Nosotros estamos siendo criados. Es como un padre cuando cría a sus hijos en la disciplina y amonestación, que él quiere que el hijo estudie, él quiere que el hijo progrese, él quiere que el hijo sea como él, un hombre serio, un hombre de buen carácter, un hombre. Eso es lo que el Espíritu en Dios está haciendo en nosotros. Por eso dice que andamos en buenas obras, andamos en obras, hechura suya, para que anduviésemos en buenas obras. No que anduviésemos, es que estamos andando. Tiempo pasado, tiempo presente. Porque ya Él nos glorificó. Y si Él nos glorificó, pues entonces que Él quiere que nosotros andemos en buenas obras, de evidencia de que mi fe y mis obras están en el modelo que Él no ha dejado y que Él nos sigue enseñando. Un teólogo contemporáneo decía que cuando tú terminas el capítulo 2 y te frena en el versículo 10, toda la inminencia de Génesis y en concluyendo en Apocalipsis concuerdan en que Dios está en el medio, al frente y hacia el final con su iglesia. Tú ves cuando hay, no sé si te ha pasado que en la calle tú ves personas lastimosamente que están usando una funda grande
con muchas cosas ahí, ellos lo van cargando. Así mismo es Dios con su iglesia. Mientras su iglesia va caminando hacia la glorificación en su lugar celestial para sentarse en lugar, es Dios con esa funda, con todas esas personas, iglesias ahí atrás. La iglesia va atrás en la funda y él la va cargando. Y él está haciendo buenas obras. Y él va caminando el camino. Y él va limpiando el camino. Hasta llegar hasta donde tenemos que llegar. Francis Schaeffer y Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes muchos no lo conocen porque se debió a tempranamente con una doctrina muy errada, pero él estaba en Oxford, pero él escribió unos resumen acerca de la gracia y el pecado, conforme a lo que dice Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Pero él dice lo siguiente, y te lo voy a leer, solamente son 3 párrafos. Él dice: lamentable el caso, la gracia terminó de ser lo que es porque el pecado nunca sostuvo al hombre y a la mujer caída en su muerte. Dios es el que nos vive reviviendo y nosotros vivimos muriendo. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros. Negarnos a nosotros mismos para que la cruz sea evidente. Pero de todo eso, cuando tú leas Efesios, decía Wendell Holmes, él decía, el resultado de todo esto es que Dios está criando una iglesia para que cuando termine su carrera, el premio se lo lleve él y no ustedes. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, engañó a todo el mundo, vive engañando a todo el mundo, pero Dios vive hablando la verdad en nuestra mente y corazón. La obra de salvación en su iglesia no la determina el hombre. La iglesia no prevalecerá. La iglesia se mantendrá donde tiene que mantenerse. Él ya nos sentó en los lugares celestiales. Él ya nos dio el don de la salvación. Y nosotros tenemos que andarles en las obras que glorifican, santifican el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. La salvación, ya Él sabe quiénes son salvos. De antemano ya Él sabe cuáles no son salvos. Pero el reguero más vital es que cuando tú tomas esta doctrina, que habla de la doctrina, aquí está hablando de la doctrina esencial de la gracia, espiritualmente hablando, tú te das cuenta que los factores es que el pecado ya murió y la gloria sigue viviendo con nosotros. Al fin y al cabo, como yo escribía esta mañana, todo el sentido de Dios está en el sentido de su gracia. Él se entregó, Él nos amó, Él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos eligió. Todas las doctrinas eclesiásticas en la carta de Efesios marcan a la salvación eminente con la palabra del griego apotusus, que es el don en fe del creyente, de la iglesia, de cada individuo, que promueve la eficacia de una salvación que está esperando por absolutamente ser terminada, ser ya glorificada en nosotros. Él salvó a su iglesia, su obra hizo que la fe fuera el aguijón, el anillo al dedo de la iglesia que espera a su Dios en su presencia.